Hoy yo voy a compartir una enseñanza que es, extraordinaria. Yo no sé ni qué calificativo ponerle, pero es extraordinaria y nosotros el miércoles estuvimos hablando de Moisés y estuvimos hablando que él despreció la gloria terrenal por la gloria celestial, por lo eterno. O sea, es fácil la transición de pobre a príncipe. Es fácil, bueno, y provoca hasta gloria a Dios. Pero de príncipe, 40 años en un palacio, viviendo como príncipe, vistiendo como príncipe y teniendo súbditos que usted solamente le da una orden y después de 40 años en esa vida placentera, completa de todo, buena comida, buena ropa, buena cama, bueno de todo, pasar a 40 años viviendo en un desierto con escasez de todo, después que usted era autosuficiente en todo, ser dependiente de todo, eso no es fácil. Y dice la Escritura en Hebreos y en el libro de los Hechos, que Moisés dejó la posibilidad de ser faraón de Egipto para seguir al Dios invisible. Oiga qué tremendo. Lo dejó todo, su posición de príncipe y un futuro o un potencial faraón en un futuro, por seguir a un Dios invisible. Y se fue a pasar trabajo para un desierto. Oigan cómo inició la vida de este hombre extraordinario que los judíos le llaman el legislador de Israel, porque fue el que dio las leyes, los 613 mandamientos o leyes para el pueblo de Israel. Hoy yo quiero hablar con la ayuda del Señor de la vida de un líder. Quise iniciar con esta reseña de la enseñanza del miércoles en los cultos devocionales, porque si entendemos cuál fue su principio, vamos a poder entender mucho mejor lo que vamos a compartir en el día de hoy. Yo voy a ir rápido, yo no voy a leer todo esto porque tengo un montón de citas, pero después de este hombre dejar todo esto, al pueblo que él quiso ayudar y servir para que sean salvos de la esclavitud, del castigo, veamos cómo le pagó el pueblo. La primera queja del pueblo está en Éxodo 2:14, y él queriendo ayudarlo, viene un judío y le dice, ¿quién te mandó a hacer de que nuestro Salvador? ¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Yo no te mandé a defenderme. Están siendo ingratos por el deseo de él querer ayudarlos. Esa fue la primera queja del pueblo. Vamos a ver la segunda queja. Y es que en Éxodo 2:17 vemos un acto de violencia. Un acto de violencia, no la segunda queja, sino un acto de violencia. Que viene Moisés, la primer acto de violencia también la vimos cuando él mata al egipcio. Este es el segundo acto de violencia, que al defender a las hijas de Yetro, él viene y hace un acto de violencia contra los que le querían hacer daño a estas pastoras que habían en Madián. Esto usted lo encuentra en el capítulo 2, verso 17. ¿Por qué? Porque él comenzó el liderazgo, su liderazgo lo comenzó mal, cometiendo errores, queriendo hacer cosas a la fuerza y no sabiendo que es con su Santo Espíritu, con el Espíritu Santo es que hacemos las cosas, no con nuestras propias fuerzas. Entonces vamos a ver que Moisés tiene un encuentro con Dios. En Éxodo capítulo 3, versos del 3 al 6, nos habla de este evento que cuando Dios
se le manifiesta, tiene la visión, Dios lo llama, y es impresionante que le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, él recibe esta visión, no en palacio, no en la comodidad de palacio, sino en un desierto. Porque en los desiertos, en los momentos difíciles, escuchamos la voz de Dios y tenemos visiones. ¡Qué tremendo! Pero veamos que Moisés tenía dudas y temores de su llamado, porque el inicio de un liderazgo, uno todavía está medio crudo, no se ha desarrollado, no ha madurado y comete muchos errores al principio. Y esto lo vemos en Éxodo 4, del 1 al 4. Vemos que él veía solamente sus limitaciones y Dios le dijo, tranquilo, yo voy a estar contigo y tú vas a hablar. No, yo no puedo. Bueno, pues va a hablar tu hermano Aarón, pero usted irá y lo hará. Entonces había temores y dudas. Dios habla con personas claves para ayudar al líder, para no dejar al líder solo. Y esto usted lo encuentra en Éxodo capítulo 4, versos 27 y verso 29, pero si usted quiere también lo lee de corrido. Y vemos que Dios habló con Aarón y también habló con todos los ancianos de Israel. Personas claves para ayudar al líder, para ayudar a sacar a todo un pueblo de 2 o 3 millones de habitantes para ellos poder ser libres, porque el trabajo no se hace solo. Cuando usted quiere aprender de un liderazgo bíblico, usted tiene que leer necesariamente a Moisés, porque nos dan los patrones, las pautas de cómo hacer un grupo de liderazgo y lo que debe de hacer cada quien. No dejar la carga a uno solos, a uno ni a un grupito solo, sino todos movernos a trabajar para que la obra crezca, madure y que todo el pueblo sea bendecido. Entonces, vemos que al principio las cosas no estaban saliendo bien. ¿Por qué? Porque en Éxodo 5, del verso del 22 al 23, vemos que cuando Moisés quiere ayudar al pueblo, lo que hace es que el faraón aflige, le sube la carga al pueblo. Entonces, él no comprende, si queremos ayudarlo, ¿por qué entonces se aflige más al pueblo, se carga más al pueblo, se castiga más al pueblo? Y es por algo elemental. Cuando el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, ve que hay una persona que quiere ayudar a un pueblo a salir de la esclavitud y a llevarlo a la libertad y a la tierra prometida, que en nuestro caso hoy en día sería la tierra prometida, el cielo, nuestra patria celestial, va a poner obstáculos, va a poner carga en el pueblo para traer desánimo. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo, porque el faraón es figura del enemigo y los capataces son figura de los demonios y los espíritus inmundos que ponen carga, ponen aflicción al pueblo para que el pueblo no se enfoque en lo eterno, no se enfoque en lo verdadero y se queden cautivos en el mundo que es Egipto, figura de Egipto. Entonces vemos que aquí viene y salen de Egipto. En Éxodo 13, del 3 al 4, comienza la salida de Egipto en el mes de Abib, el mes de marzo. El 14 de marzo es la Pascua y salen de Egipto. Y ahí es el comienzo de los años en el calendario hebreo religioso, porque hay 4 inicios de año en el calendario hebreo. No vamos a entrar en esos detalles, pero el 14 de marzo es el inicio del año, pero el calendario religioso, no del calendario civil ni el calendario de los reyes. Pero vamos a dejarlo ahí. Luego viene el faraón y lo persigue con todo su ejército, porque salieron de Egipto, pero todavía no han cruzado el Mar Rojo. ¿Y qué hizo el enemigo? No, vamos a perseguirlos y vamos a volver a traerlo, porque cometimos un error en dejarlo ir.
Y este relato usted lo va a encontrar en Éxodo 14, los versos 4 y versos 9, pero también si usted quiere lo lee completo. ¿Ah? Y vemos aquí que sucede algo impresionante, y es que viene el faraón con todo su ejército a rescatar al pueblo que le había dado libertad, pero viene el Señor y le pone obstáculos, le atrofia lo que es los carros del faraón, le pone la columna de fuego para retrasar, para que el pueblo de Dios pueda salir y cruzar el Mar Rojo. Entonces vemos que el pueblo se queja, otra vez se queja el pueblo. Y dice Éxodo 14 del 11 al 12 lo siguiente, que aquí viene y dice el pueblo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos van a matar aquí. Oye, pero lo que te están haciendo es ayudarte. Te estaban castigando cruelmente. Tú vivías una vida de esclavitud. No había libertad, no había descanso, no había paz, no había alimento si tú te estás quejando porque yo te estoy ayudando. Oiga, qué tremendo. Pero vamos a ver que Moisés le da ánimo al pueblo. En Éxodo 14, del 13 al 14, viene él y les da, no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Les da ánimo para que sigan hacia adelante, porque se estaban quejando. Van a ser libres y quieren volver a la esclavitud. Eso le pasa al pueblo de Dios también. Que lo digan amén. Pero veamos lo que pasa. Dios habla con Moisés. En Éxodo 14, 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué? Porque hay tiempo para orar, pero hay tiempo para actuar. Y viene Moisés, levanta la vara, y toda esa noche comenzó a abrirse el Mar Rojo hasta cruzar en el seco. Pero miren lo que dice adelante, que Dios viene y abre el Mar Rojo a través de Moisés. En Éxodo 14, 21 vemos esta hazaña que ocurrió toda la noche. No fue instantáneo, no fue de golpe, sino que fue progresivo. Pero Dios cierra luego el Mar Rojo. ¿Para qué? Después que pasa el pueblo de Israel al otro lado y van todo el ejército del faraón con el faraón cruzando el mar, viene el Señor en Éxodo 14 del 26 al 27 y vuelven las aguas e inundan el mar. Y ahí se ahogó todo el ejército del faraón con el faraón. El pueblo de Dios está viendo una de las señales más tremendas, más poderosas que un ser humano puede haber visto. Y es todo un ejército poderoso con deseos de causar daño, de matar y de llevar a los otros de nuevo al cautiverio, a la opresión, al castigo constante. Ellos ven cómo Dios lo elimina, cómo Dios lo borra de la faz de la tierra y dice que no íbamos a tener más memoria de este ejército, y así fue. Y que se iba a anunciar a todas las naciones de la tierra este evento, y así fue. Y usted dirá, bueno, pero después de un pueblo, todo un pueblo de 2 o 3 millones de personas, ver este maravilloso milagro de parte de Dios, ahí se van a consagrar. Ahí se van a consagrar. Pues no fue así. No fue así. Veamos lo que pasó después. Viene el pueblo y cree en Dios y en su siervo Moisés. Y se oye bonito. Creyó en Dios y en su siervo Moisés. Usted lo encuentra en el capítulo 14, versos 31. Aquí todo marchó bien, pero ¿cuánto duró? Muy poco. Veamos lo que sucede después. ¿Qué pasó
3 días después de este milagro. 3 días. No pasó 3 meses ni 3 años, ni 3 décadas, 3 días. 72 horas después. Éxodo 15, 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Pero Señor, si se eliminó todo un ejército para que todos ustedes sean salvos, ¿cómo Dios no va a suplir un poco de agua? Comenzaron a quejarse con Moisés. Pero el problema es que no fue Moisés que sacó al pueblo de la esclavitud, fue Dios. Y al quejarse de Moisés, se están quejando con Dios. Porque el que constituyó como líder a Moisés fue Dios, porque dice Hebreo que todo liderazgo es puesto por Dios. Entonces, indirectamente se quejan es con el que puso al líder. Oigan qué tremendo. Y vamos a ver las consecuencias de eso. Leamos este verso. En Éxodo 15 del 26 al 27 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios los enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y dice el 27, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 60 palmeras. Acamparon allí junto a las aguas. Entonces, cuando usted lo lee rápido, no se detiene en lo siguiente. Habían 4 cosas que el pueblo tenía que practicar. Por ejemplo, una, oír atentamente la voz de Dios. Eso era lo primero. Oír atentamente la voz de Dios. 2, hacer lo recto. 2, 3, atender a sus mandamientos. Y 4, obedecer a sus estatutos. 4 cosas que el pueblo nunca hizo. La mayoría. Nunca hizo. Y llegar a Elín, donde habían, oiga hermanos, 12 fuentes de agua en un desierto. Usted no quería agua. Le vamos a dar ahora 12 fuentes. Imagínense 12 fuentes en un desierto. Un milagrazo. Y habían 60 palmeras que nos habla del liderazgo. Las palmeras nos hablan de canas, las canas nos hablan de ancianos, de líderes maduros. Entonces tenían liderazgo, tenían agua, y su queja era agua. Ya fue satisfecha tu demanda, tu deseo. Ya no solamente te libertamos, ahora también estás bebiendo agua y tienes sombra para cubrirte del sol. Y con el agravando que esas palmeras no eran palmeras de coco, eran palmeras dactileras, era dáctil. Y en los dátiles, usted se comía 3 dátiles y usted podía durar un día entero sin volver a comer, porque el dáctil es lo que le dice la palabra, y lo llevaré a una tierra que fluye leche y miel. La miel no era miel de abeja, era miel de dátiles. Y nosotros que hemos estado 2 veces en Israel, hemos comido los dátiles y eso es una miel extraordinaria y te sustenta. Con 3 es suficiente para un día entero. Oiga, 3 dátiles. Imagínense ahí todos los dátiles que había. Ya estaban comiendo dátiles que les daban energía. Es que estoy hablando mucho en lengua y tengo problemas con el español. Entonces te daban energía, te daba agua, te daba sombra. Todo bien, bonito. Pero los 4 requisitos que Dios le estaba diciendo no lo iban a cumplir. ¿Qué pasó a los 40 días después de la salida de Egipto? 40 días. 45 días. 45 días después de la salida de Egipto, vemos en Éxodo 16:2
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra murmuración, otra queja, otra crítica al líder que Dios había puesto a dirigir a ese pueblo. Pero eso no se queda ahí. Murmuraron contra su líder por hambre. Ahora ya no era por sed. Ahora no era porque iban a perecer en el desierto. Ahora era por hambre. ¿Y qué sucedió? En Éxodo 16:3, entonces dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muertos por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, que nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre toda esta multitud. ¿Cómo era su mentalidad? Negativa, fatalista. Se habían olvidado 45 días después de todas las grandezas, de sacarlo del yugo opresor de un imperio, de abrir el Mar Rojo, de suministrar agua, y ahora se están quejando por hambre. Porque ellos debieron decir, pero si salimos de un yugo, de un imperio, Dios nos va a dar agua. Pero si ya nos sacó del yugo, nos dio agua, y nos falta comida, también nos va a dar comida. Es algo lógico. El pueblo no hizo eso. Comenzó a criticar nuevamente al líder. ¿Y qué pasó después? Dios les da maná. Y comienzan a comer una comida que ni de la tierra era. Usted lo encuentra en Éxodo 16:4. Le daba una porción diaria. ¿Usted sabe por qué le daba una porción diaria? Para crear una dependencia de Dios, no autosuficiencia, porque el ser humano no le gusta ser dependiente, le gusta ser autosuficiente. Y por eso usted ve que hasta en el modelo de oración dice que tenemos que pedir el pan de cada día, no dice por una semana. Pero a nosotros no nos gusta eso. No, nevera llena y closet, despensa llena de alimentos, para no estar orando por comida todos los días. Autosuficiencia. Y Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Viene entonces el Señor, ¿y qué dice? Pero miren qué tremendo. Yo lo voy a leer este verso. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe. O sea, este milagro de provisión era una prueba a ver cómo iba a reaccionar el pueblo. Se quemó en esa prueba. Hubieron 10 pruebas del Señor, que no la vamos a enumerar, pero vamos a ver parte aquí. Ya hice una enseñanza con las 10 pruebas solamente. 10 pruebas, y en las 10 pruebas el pueblo se quemó. No pasó una. Luego vienen las murmuraciones. No son al líder físico, sino al que pone al líder, a Dios. Y usted lo encuentra en Éxodo 16, del 7 al 9. Todo este relato. Y te dice aquí que estas murmuraciones no es al liderazgo, sino que se hacen es al Dios que puso el liderazgo. Así lo asume Dios. Porque si yo pongo una persona y me lo están criticando, entonces dicen, lo que quiere dejar dicho implícitamente es, el que lo puso se equivocó porque esa persona no era capacitada para estar ahí. Y el que lo puso fue Dios. Entonces la queja es directa al líder, pero indirectamente al que lo pone, que es nuestro Señor. Dios suple de codornices, porque se cansaron de maná. Una comida que ni de la tierra era, pero vuelven y se quejan, porque ya estaban cansados del maná. Dios viene
en Éxodo 16 del 12 al 15, y dice, y he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Entonces viene Dios y ¿qué hace? Suple de codornices para que coman carne. Pero ¿qué pasa después? El pueblo desobedece a Moisés. Ya lo libraron de la opresión de un imperio. Lo sacan de la tierra de esclavitud. Lo pasan del Mar Rojo. Lo sustentan de agua. Lo sustentan de pan del cielo. Lo están sustentando ahora con carne de codornices. Y aún se sigue quejando el pueblo. Y criticando el liderazgo. En Éxodo 16:20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, porque la orden no era guardar el maná, era coger la porción para un día. Pero ¿qué pasó después? Otra vez se queja el pueblo por agua. Ya fueron sustentados con agua milagrosamente. Ya fueron sustentados con pan. Ya fueron sustentados con carne. Pero ellos otra vez se presenta una escasez momentánea y el pueblo vuelve y se queja. Qué tremendo. Y nosotros decimos, ese pueblo de Israel eran duros de servir. Ese pueblo de Israel eran malos, esos pueblos de Israel eran esto, ese pueblo de Israel era lo otro. Pero no nos detenemos a pensar que ellos tenían una revelación corta de las Escrituras. No estaban todos los libros del Antiguo Testamento escritos en ese entonces. Mas, sin embargo, la iglesia tiene la colección completa de los 66 libros, una revelación más amplia, un conocimiento más amplio. ¿Y qué hace el pueblo de Dios hoy en día? Peor que lo que hacía el pueblo de Israel en ese entonces. Nos vivimos quejando de Dios, no, me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro, porque solamente nosotros pensamos lo que nos hace falta. No lo que tenemos, no lo que Dios nos ha dado. Y comenzamos a criticar al liderazgo de la iglesia. No, porque esto, fulano, perencejo, esto debe de hacerlo así, debe de hacer lo otro. Y el pastor debe hacer aquello, debe hacer lo otro. Es interesante analizar la idiosincrasia del pueblo y la idiosincrasia de la iglesia. Y habría que ver quién lo hace peor. Pero otra vez se quejan por agua. En Éxodo 17, del 2 al 3, otra vez se quejan y viene otra vez Dios y suple, no solamente al pueblo, sino hasta los animales le suple agua. Imagínense la cantidad de galones de agua para suplirle a 2 o 3 millones de personas más los animales. En un desierto, eso es un súper milagro. Pero ¿qué usted cree? Ya el pueblo de Israel sí aprendió a descansar y confiar en Dios como su proveedor y el Dios soberano. No. Miren lo que pasa. Dios vuelve y suple. Miren cómo durante los 40 años fueron 40 años de milagro, 40 años de sobrenaturalidad, 40 años de ver la mano y la gloria y las maravillas de Dios. Y aún así el pueblo se quejó los 40 años completos de Dios y del liderazgo que Dios había puesto. Porque es fácil criticar desde afuera. No, porque se debe de hacer así, se debe de hacer acá. Porque desde fuera todo es bonito. Pero cuando entramos al área del problema, ya las cosas no son iguales.
Pero ¿qué pasa? En Éxodo 17:5 dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpea el río y ve. Y ahí viene otra vez la provisión. Cuando el líder está solo, hay un problema. Cuando no hay un grupo de personas que acompañan y ayudan a un líder, hay un problema. Y miren cuál es el problema. Que hay una alta tasa de riesgo de que el líder y todo el pueblo perezca. Porque la gente necesita un líder para guiarlo. Eso pasa en la familia. Necesitan padres para guiar a los hijos. Si no hay padres para guiar a los hijos se van a perder. Si no hay un director en un colegio, el colegio no funciona. Si no hay un presidente, un encargado, un ejecutivo en una compañía, la compañía no avanza. Debe de haber una cabeza para dirigir, igual que a una nación. Entonces, miren lo que dice el verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, ganaba. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek, el enemigo. Pero ¿qué sucedió? Que cuando se trabaja en equipo, entonces las cosas sí funcionan bien. Y lo vemos en Éxodo 17 del 12 al 13, que viene y viene Moisés y se sienta sobre la piedra, sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Pero ¿qué pasa? Vino Aarón, cogió un brazo, y vino Hur y cogió otro brazo. Y levantó la mano del líder y entonces ganaba al pueblo de Israel. Pero Josué estaba luchando abajo del monte, estaba luchando Josué y venció a Amalek. Entonces la pregunta es, ¿por qué ganó el pueblo de Israel? ¿Porque Moisés le levantó la mano? No. ¿Porque Aarón y Hur lo ayudaban? No. ¿Ganaba el pueblo porque Josué estaba luchando abajo con Amalek? No. Porque si Josué no lucha, no gana el pueblo. Si Aarón y Hur no le levantan la mano a Moisés, el pueblo no gana. Y si Moisés no está descansando sobre la roca, que es Cristo, tampoco gana. Porque aquí vemos un trabajo en equipo. Todo un equipo bien orquestado. Porque dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos todos nuestros órganos para funcionar. Pie, brazo, hígado, riñones, pulmones, corazón, todo lo necesitamos. No le podemos decir a un órgano, yo no te necesito. Porque una función ocupa. Entonces, toda la cristiandad es importante, desde el más joven hasta el más pequeño. Es importante, es vital para que el pueblo de Dios avance y tenga victoria. Pero ¿qué sucede? Cuando se trabaja solo, aquí dice en Éxodo 18 del 13 al 14 y el verso 17, aquí está diciendo lo siguiente: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo a hacer todas las cosas? Y dice Yetro, tú vas a perecer porque lo estás haciendo tú solo, te vas a enfermar, te vas a fatigar y todo el pueblo va a perecer. No solamente tú, sino que todo el pueblo va a perecer. Entonces se organizó un equipo. Y aquí vemos una enseñanza acerca del liderazgo extraordinaria. En Éxodo 18, del 18 al 19. Y aquí dice el 18, y fallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, todo el mundo va a perecer. A todo el mundo le va a ir mal si no se trabaja en equipo. Pero si se trabaja en equipo, las cosas es diferente. Miren el liderazgo. El líder prepara el liderazgo y el liderazgo funciona. ¿Y qué dice en Éxodo 18 del 20 al 26?
Bueno, ahí nos dan las pautas. Escoge a varones de virtud, 1. 2, temerosos de Dios. 3, varones de verdad, o sea que hay falsos. Y 4, que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan la avaricia. Porque cuando usted anda detrás del dinero, usted se va a torcer en cualquier momento. En cualquier momento. Aquí debemos de estar, no por dinero. Si aquí tenemos que hacer un trabajo por amor, por gratitud a nuestro Señor y para recibir premios, pero premios en el cielo y no solamente premios en la tierra. Aunque no digan amén, gracias amén por ese amén de Wendy. Todo esto, oiga, todo esto que yo le acabo de narrar sucedió 3 meses después de la salida de Egipto. Oiga, todo el conflicto que se armó solo en 3 meses. Y después de 3 meses de ver milagros potentosos, el pueblo se estaba quejando. Y el pueblo no apreciaba lo que Dios estaba haciendo, sino que solo se enfocaban en lo negativo y no estaban meditando en todo lo que Dios había hecho. Sacarlo de la esclavitud de un imperio, eliminar a todo un ejército. Oiga, qué 2 cosas más tremendas. Sacarlo de la esclavitud de un imperio opresor, malvado y cruel. Pero luego eliminar a todo un ejército sin ellos tirar una piedra. Cruzar un mar en seco. Usted sabe lo que es abrir delante de sus ojos un mar y para que usted cruce en seco. Y usted dirá, no, pues eso es cuento de camino. No. Históricamente, arqueológicamente, está comprobado por el lugar que pasó el pueblo de Israel, porque ahí están los restos del ejército. O sea, la arqueología muestra que ese relato no es una fábula, es una verdad poderosa. Y el pueblo lo vio. Y vio sustentar, no a 2 gentes, porque sustentar a una gente 3 meses no es nada. Pero cuando usted está sustentando en un desierto a 3 millones de personas, de desayuno, de almuerzo y cena, de agua y comida, no es fácil. Eso es un milagrazo. Y el pueblo de Dios estaba viendo todo eso. ¿Y el pueblo qué estaba haciendo? Quejándose. ¿Qué pasó 3 meses después de la salida de Egipto? Éxodo 19:1 dice, y en el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Y qué sucedió? El propósito de todo esto lo dice Éxodo 19:6. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el propósito de la salida? Ser reyes y sacerdotes. No un pueblo común y corriente, no un pueblo vulgar, sino un pueblo de reyes y sacerdotes. Que todos tengamos una posición eterna importante, valiosa, alta por toda la eternidad. Oiga el propósito de todo esto. ¿Y qué hizo el pueblo? Brincó para arriba, gloria a Dios. Yo seré rey, seré sacerdote. Y yo estoy viendo toda esta gloria que está sucediendo delante de mis ojos. Eso fue lo que hizo el pueblo. No, eso no fue lo que hizo el pueblo. Dios hace esto para que el pueblo crea en Moisés, para que confíe en el líder. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo contrario. Éxodo 19:9 te lo dice. Entonces entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo ante ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Dios se cuidó
de hacer todo esto para que el pueblo se afirme, crea, tenga fe de que Dios estaba con ellos y que había puesto una persona que lo iba a llevar directo a una tierra prometida para ser reyes y sacerdotes. Pero ¿qué pasó? El pueblo cayó en idolatría. En el Sinaí, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas, ya el pueblo agarró y dijo, no, el líder me está durando mucho. Me está durando mucho. Vamos a agarrar y vamos a quitarle las prendas de las mujeres y anillos, cadenas, guillos, brazaletes, de todo. Porque las mujeres usaban prendas. Y vamos a hacer a un buey, al buey Apis. El buey Apis ese era un dios egipcio. Que lo estaba haciendo, ¿quién? Un sumo sacerdote. Por presión de un grupo, el líder Aarón, sumo sacerdote, cedió a la presión del grupo. Vamos a hacerlo. Y hizo un becerro. Un becerro que lo hizo un hombre de un material terrenal, del oro. ¿Y cómo es que si yo estoy viendo que están haciendo un objeto de oro y lo está haciendo un hombre, ese objeto tiene más fuerza que el Dios que me hizo todos los milagros que yo les he contado? ¿En qué cabeza cabe? Si no hay influencia satánica. ¿En qué cabeza cabe? Lo que pasa es que el ser humano le gusta ver y por eso se arrodilla delante de estatuas de plástico, de yeso, de barro, de madera, de oro, de plata y de cualquier metal. Porque necesita ver, porque si no veo, no creo. Pero usted, Señor, usted estaba, ya tenía 45 días viendo milagros potentosos, que hermano, que increíbles, todos increíbles, de mano de un Dios invisible. Pero yo prefiero creer en ese Dios invisible que en este Dios que lo acaba de hacer un hombre mortal, lleno de errores. Y lo hizo de oro, delante de mis ojos. ¿Y cómo me va a ayudar este pedazo de oro a hacer cosas superiores que lo que está haciendo el Dios soberano, creador del cielo y la tierra? Pero miren la base bíblica, Éxodo 32 del 7 al 8. Pero miren algo más, el pueblo hizo pecar al líder. El pueblo llegó a un punto que hizo hasta pecar a su líder, que estaba firme, que después de ser un hombre violento al principio, Dios lo transforma en el hombre más manso de la tierra, Moisés. Pero este hombre ungido, con una intimidad con Dios, que le hablaba a Dios cara a cara, sucumbió por la presión de un pueblo, por las críticas de un pueblo, por la murmuración de un pueblo. Deuteronomio 32, 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Esto le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Esta actitud que su espíritu lo hicieron, y lo hicieron que el espíritu de Moisés cometiera pecado. Pero usted está hablando es del pueblo, y que el sumo sacerdote pecó. No fue solo el pueblo, no fue el sumo sacerdote que pecó, sino que pecaron otro grupo. Y miren el grupo que pecó. La rebelión de Coré, usted la ha escuchado. Pero usted cree que Coré era un nuevo creyente. Un hermanito que tiene una semana que recibió al Señor, como el hermano que está aquí atrás, que gracias al Señor recibió al Señor el domingo pasado y hoy está aquí. Gloria al Señor. Un aplauso al Rey.
No, hermanos, Coré no era un nuevo creyente. Haga así con el dedito, no era nuevo creyente. Era de la tribu de Leví. Era un sacerdote. Y no fue solo Coré. Mire lo que dice el número 16 del 1 al 2 y el verso del 26 al 27. Te habla en el verso 1 que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, de la familia que salían los sumos sacerdotes, hijo de Leví, era un sacerdote y de la familia que salían los sumos sacerdotes. Y ahí usted sigue leyendo todo ese verso. No fue cualquiera que se rebeló contra Moisés. Fue el liderazgo que se levantó en contra de Moisés. Y la gente cree que eso Dios se lo hace pasar a todo el mundo. No, eso no es nada. Tranquilo, esto es chévere, esto es para gozar. Dios me perdona todo. No. Cuando usted lee este capítulo 16 de Números, dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos los rebeldes que se rebelaron contra Moisés. Y descendieron al Seol, palabra hebrea que significa infierno, descendieron vivos al infierno. Y no estamos hablando de creyentes, estamos hablando de liderazgos, del liderazgo del pueblo. Se levanta en contra de un hombre que vimos el miércoles, en el miércoles devocional, que fue capaz de dejar su gloria terrenal, 40 años viviendo como príncipe, y el pueblo no lo valoró. Ni el liderazgo lo valoró tampoco. Porque qué tremendo. ¿Y por qué el pueblo no lo valoró? Le cuento, ahora o se lo digo después. Ya no voy a aprender la Biblia, ahora la voy a abrir. Vamos a abrir la Biblia. Yo cogí un verso y hasta lo subrayé, míreme ahí, está resaltado. José Ramón, echa para acá, al favor, para que tú leas este verso. Pongan atención, miren, vamos a subir aquí, José Ramón. Miren, aquí está el verso que yo quiero que José Ramón me lea. Se lo resalté para que sea fácil de identificar y lo pueda leer con claridad. Lee el verso. No, lee el verso. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo es? No lo puedo leer. ¿Y por qué? Si te lo estoy poniendo, mira, está cerca de ti. Porque así no puedo leerlo, no lo veo. ¿Cómo que no? ¿Y por qué? Si está tan cerquita, mire. No puedo ver la letra, pastor. Que no puede ver la letra. ¿Usted sabe por qué? Porque hay cosas que están tan cerca de ti que tú no la aprecias. Pero si yo te las retiro, ¿qué dice el verso? Di cuál es el capítulo y el verso. Dice San Lucas. San Lucas 4, 24 dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Usted sabe lo que dice? Que no hay profeta en su tierra. ¿Usted sabe por qué? Porque están tan cerca del líder que no lo valoran. Por eso es que van a otro lugar y la gente, oh hermano, pero wow, qué bendición. Usted tiene una gracia de Dios, Dios lo usa, tiene mucho conocimiento y lo otro. Y el pueblo no lo aprecia. ¿Por qué? Porque está tan cerca del líder que no lo valora. ¡Qué tremendo! Pero usted sabe qué, le cuento algo más. Esta verdad no solamente está en Lucas, está en los 4 evangelios. Miren, cuando una verdad se repite en los 4 evangelios, es que la cosa es grande. Y está en Mateo 13, 57. Está en Marcos 6, capítulo 4, versos 13. Está en Lucas 4, 24, que es lo que acabamos de leer. Pero también está en Juan 4, 44. En los 4 evangelios te aparece la misma verdad repetida. Y cuando una cosa se repite 2 veces es importante. ¿Y si se repite 3? ¿Y si se repite 4? Porque la gente no valora lo que tiene al lado. Por eso es que nosotros decimos, no, porque ¿de dónde es? Ah, no, eso lo hizo
una fábrica dominicana. Ah, no, eso no sirve. Me gusta americana, porque no valoramos lo que tenemos cerca. No apreciamos su justo valor. Y valoramos lo que queda lejos. El pueblo de Israel cometió un grave error. Un grave error. Y usted sabe que lo que pasa, que dice Hebreos, que todo lo que ocurrió en el pueblo de Israel es ejemplo y amonestación para la iglesia. Para la iglesia. Nosotros tenemos que valorar el liderazgo que Dios ha puesto para dirigirnos. Valorarlo en su justa dimensión, sin caer a la idolatría, porque ahí entonces también hay pecado. Una cosa es valorarlo, honrarlo, y otra cosa que es dañina es idolatrar a un ser humano. Porque la idolatría de hombre, de ministerios, de iglesia o de lo que sea, es dañino, no es de Dios. Pero sí honrarlo y valorarlo. Pues yo le voy a dar ahora el consejo final. Ya estamos terminando. 2 versículos más y nos vamos. Consejo final. Mire lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No vas a injuriar al liderazgo y no va a maldecir a los líderes, porque trae consecuencias desastrosas al pueblo. Miren otro verso y ahí terminamos. Éxodo 23:1. No admitirás falsos rumores, no te concertarás con el impío para ser testigo falso en contra del liderazgo. 2 versos, hay más, pero le voy a dejar dos versos para no ser cansosos. Esa práctica que se encuentra en todas las esferas, no en la iglesia, no, en los colegios, en las empresas, en las naciones, en todo lugar. La gente se levanta a criticar al liderazgo. A Dios eso no le agrada. No le gusta. Y por eso pusimos estos 2 versos de una amonestación de parte de Dios. No nos hagamos ecos de nada de eso. ¿Por qué? Porque Romanos dice que toda autoridad es puesta por Dios. ¿Y qué significa toda autoridad? Toda autoridad. Cuando nosotros nos levantamos en contra del liderazgo, acarreamos maldición a nuestra vida. Dios puso al liderazgo para dirigir, pero Dios no quiere que al líder lo dejen solo. Dios quiere que todo el pueblo acompañe al líder a empujar hacia una misma dirección. Que sea apoyado el líder en todas las áreas. Porque cuando usted apoya al líder en todas las áreas, pasa lo que pasó con Moisés, Aarón, Hur y Josué y todo el pueblo. Estaban luchando y vencieron a Amalek. Pero ¿qué sucede? Que ahí en ese evento que acabamos de leer, ocurrió algo importante. El pueblo de Dios estaba marchando en el desierto. Y usted sabe lo que hizo Amalek. ¿A quién Amalek destruyó? ¿A quién Amalek mató? A todos los que se quedaron detrás. Amalek es un espíritu. Y los que se van quedando atrás, rezagados, Amalek lo va tumbando poco a poco, uno a uno. Y si yo soy el último y viene Amalek y me ataca, ¿quién me defiende si los demás van delante? Nadie me va a ver. Pero si yo voy adelante, Amalek no me puede matar,
porque hay otro atrás que me está cuidando las espaldas. Entonces no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ir junto con el líder que Dios puso a empujar, a caminar, porque vamos hacia la tierra prometida. No descansar, no desmayar hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Pongámonos de pie. Mucho pueblo no avanza económicamente. Mucho pueblo no prospera en ninguna de las áreas. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Hay pueblo de Dios, así como lo aconteció en Israel, que dice la Biblia que de la mayoría no se agradó Dios y por eso murieron en el desierto la mayoría. La minoría, la nueva generación fue la que entró a la tierra prometida. La nueva generación. Eso nos habla de los nuevos creyentes y los viejos se quedaron detrás, rezagados, cansados. Y comenzaron a murmurar y a quejarse en contra del liderazgo y eso trajo maldición. No le permitió avanzar, no le permitió prosperar, no le permitió hacer nada, porque todo el que critica al líder y al liderazgo en conjunto, esto no trae bendición a su vida, eso trae maldición, escasez, problemas, conflictos, enfermedades, porque el Señor dijo que si tú obedeces y escuchas los mandamientos y lo pones por obra y andas recto, las enfermedades que Dios le envió al pueblo de Egipto no la iba a mandar al pueblo de Israel, porque ese es otro error doctrinal. No, las enfermedades la manda el diablo. No, las enfermedades las manda el diablo, pero también Dios manda enfermedades. Y vimos el verso. Cuando usted no obedece la palabra. Cuando usted no obedece la palabra, Dios manda enfermedades. Hay gente que están enfermos, gente que tienen escasez económica, gente que no salen de un conflicto, no salen de un problema, porque se la pasan murmurando al liderazgo de la iglesia. Porque se encargan de murmurar, quejarse, y a otro nivel, a rebelarse contra la autoridad. Y todo el que se rebela en contra de la autoridad puesta por Dios, a Dios le acuerda una persona que estaba en el cielo allá arriba, en un lugar de eminencia que se llamó Luzbel. Y Dios no toleró la rebelión de Luzbel, como no toleró la rebelión de Coré. Y lo destronó del tercer cielo. Y a Coré abrió la tierra y se lo tragó vivo. Y la rebelión de Judas también le costó caro porque fue llamado el hijo de perdición. Al rey David se le reveló su hijo Absalón. ¿Y cómo murió Absalón, que es figura de Luzbel? Quedó colgado en unos arbustos entre el cielo y la tierra. Moraleja, ni le fue bien en la tierra, ni le irá bien en la eternidad, en los cielos. Le va a ir mal en los dos ámbitos, el terrenal y el celestial. Vamos, hermanos, a aprender en cabeza ajena y vamos a empujar todos a un mismo lugar para llegar más rápido. Y para que este viaje sea placentero, bendecido y protegido por Dios, porque Dios protegió al pueblo de Israel. De día le ponía nubes para que el sol no lo fatigara. Y de noche habían columnas de fuego para que en el desierto no lo maltratara el frío. Estaba un clima agradable en la noche y en el día, y sustentado de agua, sustentado de alimentos, unos terrenales y otros celestiales. Pero no solo eso, cuenta la Escritura que sus ropas no envejecieron,
que sus calzados no envejecieron y que sus pies no se hincharon, 40 años caminando en un desierto feroz. No le pasó nada de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque la misericordia de Dios estaba con ellos. Y aún así, la misericordia y el poder de Dios no hizo que ellos recapacitaran. Una roca le seguía y le estaba supliendo agua. Y esa roca era Cristo, dice Hebreos. Cristo iba caminando con ellos, pero ellos no estaban caminando con Cristo. No es lo mismo que la roca me siga que yo siga la roca. El orden sí altera el producto. Vamos, hermanos, a guardar esta enseñanza, reflexionar en ella, para que usted sea prosperado, para que la colectividad de la iglesia sea prosperada y su liderazgo también. Que Dios te bendiga, iglesia, y que aprendas de este ejemplo que Dios nos dejó en sus sagradas escrituras. Aprendamos de él para no repetir los errores del pueblo de Israel. Aprendamos para tener una vida victoriosa, aprendamos para tener una vida protegida bajo la guianza del Señor y que la nube del Señor nos acompañe en toda esta trayectoria. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.